Bien, ahí estamos grabando, según dice esto. Felipe Castrillón entrando. Listo. Bien, chicos. ¿Qué nos une hoy? Algo que todos queremos, algo que todos ansiamos, algo por lo que todos trabajamos día a día y por lo que invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos energía. Preguntamos y preguntamos. He recibido en lo particular varias veces esta pregunta, sobre todo en esta cuarentena, ¿sí? Y a lo largo de mi carrera, muchísimas veces. Es la pregunta más típica, más icónica y una de las que más me gusta porque es que pinta una respuesta sencilla, ¿no? Y ante la pregunta, ¿qué debo hacer, profesor? ¿Y qué debo comer para mejorar? Para correr más rápido. Remembrando esas preguntas anteriores y las recientes, pues lo que decidimos fue plasmar acá un poco a manera de resumen este aspecto, ¿no? Déjame olvidar. Bien, chicos. Entonces, lo primero que hay que abordar acá es un poco de reflexión, porque como todo en la vida, muchas veces pensamos que las cosas son extremadamente complejas, complicadas, que requieren muchísimos recursos. Y en cierta medida es así, dependiendo como uno lo vea. Pero la realidad es que el cambio real y el cambio total es el nuestro, es el propio. Es como cuando nos pensamos... Profe, qué ¿Sí? pena, hay alguien con un micrófono abierto que no nos deja escuchar. Creo Ya. que es Carlos. ¿Será que lo puede mutear? Porque Sí. Ya, qué pena ya. Voy a validar aquí. Carlos ya está muteado, se automuteó. Creo que no hay nadie más. No hay nadie más por aquí. Gracias por la alerta. Entonces, siempre ese cambio en nuestro pace, ese cambio en nuestra velocidad crítica de nado, ese cambio en nuestra velocidad en el plano, en un chequeo, ese aumento de nuestro FTP, ese aumento de esos valores que son los que nos han dicho, viene de nosotros, viene de los cambios que nosotros obremos en nosotros mismos, de distintos aspectos, como los van a ver ahorita, pero definitivamente lo que hay que entender es que esto no depende tanto de lo que tenga, esto no depende tanto de lo que consiga o de lo que compre, esto no depende tanto de lo que me regalen o me den, esto depende de lo que yo pueda obrar dentro de mí mismo y de cómo puedo utilizar la cantidad de conocimientos, de sujetos, de elementos que puedo recibir para obrar cambios en mí mismo. Bien. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los principales factores que se les vienen a la mente a ustedes cuando hablamos de lo que es determinante y mandatorio para considerar la mejora? ¿Qué es lo que nos hace mejorar? ¿Alguien se atreve a decir algo? La recuperación. La recuperación, muy bien, excelente por allí. ¿Sí? Marco, creo que era. No. Bien, la recuperación muy importante. Arrancamos por algo que no es común escuchar y eso me alegra muchísimo porque lo repetimos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que ya definitivamente estamos logrando un poco ese objetivo, ¿no? En primera instancia, lo que vemos acá es que por lo regular y al 80-90% del atleta popular, cuando le dices, mira, vamos a realizar la mejora de tu resistencia aeróbica, ese rendimiento en actividades de endurance, y empezamos a pensar en los números, ¿sí? Rafael está entrando, listo. Y vemos, sí, mira, no, tú tienes que mejorar tu FTP. Y nos enfocamos en mejorar el FTP. Disculpen, en mejorar el FTP, en mejorar nuestro VO2 Max. ¿Han escuchado hablar de eso, el VO2 Max? ¿Sí? No se han dado cuenta por allí que su reloj les dice en ocasiones nuevo VO2 Max.
O que algunos de nosotros salimos corriendo a Instagram luego de un entrenamiento y ponemos ¡pum! Nuevo V2 Max. Y sí, y definitivamente el V2 Max, el FTP, la velocidad crítica de nado, los umbrales de lactatos, todos estos son factores que influyen enormemente en la mejora. Son factores fisiológicos, pero no son los únicos, ¿sí? No son los únicos porque imaginémonos, por ejemplo, que yo logre tener un FTP espectacular de unos, no sé, un caballero, 385 vatios, ¿sí? Soy atleta popular, ¿sí? No soy profesional. Puedo meter 385 vatios, pero resulta que tengo un acortamiento severo en mi cintura escapular y esa cantidad de vatios se deben en gran medida a la cantidad de músculo que tengo, o sea que tengo bastante peso, ¿sí? Y si yo soy triatleta y voy a larga distancia, aunque tenga un FTP monstruoso y quizás aunque la relación vatios-potencia no sea tan desfavorable, resulta que este caballero no es capaz de separar su cintura escapular para ir en posición aéreo, le cuesta estar allí mucho tiempo, a los 3 minutos de ir acoplado tiene que levantarse, le pone la cara al viento. ¿Y de qué me sirve meter tanta potencia si definitivamente no soy capaz de sostenerla mucho tiempo o empiezo a generar mucha potencia, pero la pierdo por diferentes factores como la resistencia aerodinámica al no poder levantarme? ¿Sí? O si tengo ese acortamiento de isquiotibial o de sóleo o de gemelos o de cuádriceps o de flexor de cadera y cuando pedaleo en la bicicleta la pelvis se me mueve hacia los lados y al moverse hacia los lados genera un desplazamiento entre la articulación sacroilíaca y todos esos tendones que cosen la articulación sacroilíaca empiezan a irritarse. Y cuando lleva 1 hora y media pedaleando, tiene que levantarse porque no aguanta el dolor de espalda. Entonces, de nuevo, todos estos valores fisiológicos son muy importantes, pero no lo son todos, ¿de acuerdo? De hecho, en el ciclismo, por ejemplo, si tenemos el atleta, el ciclista, con el valor de V2 Max más alto y más espectacular, 97, ¿sí? Es una cosa absurda. Pero no es el mejor ciclista, no es el mejor triatleta en ninguna de las distancias, porque hay otra cantidad de factores que intervienen allí. ¿Qué otro tipo de factores? El acondicionamiento y fortalecimiento, porque como acabamos de ver, hay factores no solo de fuerza, sino de flexibilidad, de estabilidad, de balance, que influyen en que yo sea capaz de sostener esos valores fisiológicos que están de este lado por suficiente tiempo como para que logre sacar una ventaja importante cuando estoy compitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo combino estos factores de acondicionamiento, fortalecimiento con los fisiológicos, además de otra cantidad que vamos a ver un poco más adelante, puedo entrar a un concepto muy, muy importante y que termina siendo mucho más determinante que solo los parámetros fisiológicos, que es la economía en el gesto deportivo. Bien, yo tengo economía de carrera, economía del nadador, economía del ciclista. Cada especialidad tiene un gesto deportivo y si el gesto deportivo es mover los brazos y mover las piernas y desarrollar una potencia trasladando mi peso desde un punto A hasta un punto B en un tiempo determinado, y para eso yo tengo que invertir más energía o más oxígeno, gastar más oxígeno, pues no soy tan económico o tan eficiente. Bien, entonces la economía de ese gesto deportivo, qué tan eficiente sea desarrollando ese gesto deportivo repetitivamente, lo haga de la manera correcta, con la técnica correcta, con todas las proyecciones, ángulos de la manera correcta, pues seré capaz de sostenerlo más tiempo y si lo sostengo más tiempo, entonces allí sí voy a obtener una mejora en mi rendimiento deportivo aquí abajo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, muchachos, pilas que no es solo los números. En los números solamente no está todo. Bien, si vemos aquí adelante, hay otros factores que no debemos olvidar y que son extremadamente importantes, ¿sí?
como lo son los nutricionales, lo que comemos en las cantidades correctas, en las variedades correctas, en los momentos correctos, en la distribución correcta, dependiendo de la fase donde esté. ¿Sí? Lo que llamamos ese entrenamiento invisible, la recuperación, los factores psicológicos que los hemos estado conversando mucho, esa capacidad de ese autodiálogo que tengo en los entrenamientos y en las carreras, de cómo tomo una situación adversa y me desplomo ante eso o la reconvierto y soy capaz de desarrollar mucha mayor capacidad deportiva solo con el pensamiento. Ante el mismo estímulo, un atleta puede derrumbarse por completo, mientras que otro puede salir totalmente adelante. ¿Sí? Ponemos el ejemplo que nos decía Checho el otro día, que estábamos en un entrenamiento, si mal no recuerdo, era el sábado. Él va muy emocionado haciendo su prueba y se le fue la energía eléctrica del edificio. Salió, le bajaron los tacos de la electricidad y yo tenía dos opciones: o mando todo a la porra y ya, ¿qué más? O definitivamente, bueno, ¿qué hago? O sea, paro o sigo. Si voy a seguir, sube los tacos y vamos a seguir. Y ya, punto. No pasó nada más. Entonces, esos factores psicológicos se hacen tan preponderantes como los de recuperación, como los nutricionales, como los factores fisiológicos, como el acondicionamiento y fortalecimiento y como la economía de carrera. Bien. Y hay un factor, muchachos, que es algo que me gusta llamar la cuenta de ahorros deportivos. ¿Sí? ¿Alguien de los que está aquí de niño practicó algún deporte? Laura recuerdo clarito. ¿Sí? Daniela no lo recuerdo claro. Pipe también practicó un deporte cuando estaba más niño, porque es que todos son tan niños. ¿Sí? Y las personas que han practicado deportes de niños tienen más dinero en esa cuenta de ahorros deportiva, porque desde pequeños empezaron a formar su cuerpo para que fuera capaz de realizar un movimiento. Y si ese trabajo o si ese deporte que hacían era deporte de resistencia, si cuando sean grandes quieren realizar otro deporte de resistencia, van a tener una ventaja inmensa, ¿sí? Entonces, por eso, si yo fui un tremendo nadador de 50 metros, eso está muy bien y eso genera una cierta cantidad de dinero en mi cuenta de ahorros deportiva. Ahora, si yo fui un nadador de 400, si fui nadador de aguas abiertas, si fui nadador de 1500, definitivamente voy a tener más dinero en mi cuenta de ahorros deportiva. Bien, si yo no hice deporte, pero ninguno de ningún tipo de intensidad, pues ya empiezo a tener una pequeña desventaja porque no metí dinero en esa cuenta de ahorros deportiva inicialmente, ¿sí? Ahora, ¿qué otro factor aquí es importante cuando hablamos de esa cuenta de ahorros? El genético. ¿Alguno de los que está aquí, sus padres, sus abuelos o sus tíos fueron atletas profesionales? Correcto. Sí, ¿Quién por ahí? Andrés Merchán. Andresito, Sí. ¿qué tal? Cuéntanos ahí. Mi papá fue corredor, jinete de caballos de carreras. Uf, excelente, excelente, porque ahí hay un tema de manejo de la composición corporal muy importante. Un jinete de carreras debe ser muy, muy, muy ligero y debe tener una capacidad violenta para subir y bajar de peso como si fuera nada sin que afecte su rendimiento. Uno podrá pensar que está montado sobre el caballito, es cualquier tontería. No, hay que tener mucho control, mucha capacidad de concentración a velocidades espectaculares con unas gafas chiquiticas que se llenan de pantano de polvo, soportando presión, controlando ese caballo que tiene tanta fuerza y tanta potencia y alrededor todo lo que está pasando. Eso da definitivamente un hándicap muy, muy, muy a favor. ¿Alguien más dijo que sí? ¿Una niña? 4 por 60 metros. ¿Nadie? Y yo, Juliana. Mi papá fue jugador del América. Pero qué maravilla. Mejor no hablemos aquí de fanaticadas y cosas porque De fanáticas, sí, nos ponemos sí. sensibles. Pero no, excelente. Y el fútbol es un deporte intermitente. Entonces, si yo tengo herencia de alguien que jugó fútbol, ¿sí? Eso genéticamente se transmite. Mis fibras musculares empiezan a tener las características
que me transmitieron genéticamente, la cantidad de mitocondrias, la capacidad que tengo de explosividad o de fondo, se hereda también, ¿sí? Y tengo esa base. Entonces, para todos los que tenemos esa grata, ¿sí?, bendición, entra más dinero en mi cuenta de ahorros deportiva. Y todo el que tuvo familiares, entonces va a tener unas ventajas adicionales. Pero ¿qué pasa? Solo, porque mis ancestros realizaron deportes, yo puedo, y si no realizaron, no. Es decir, el atleta nace o se hace. Si vemos aquí el rendimiento deportivo y entonces hablamos en particular de un corredor de fondo, de un atleta de resistencia, de un ciclista, de un patinador de fondo, de un nadador, ¿el atleta nace o se hace? ¿Qué dicen ustedes? Se hace. ¿Se hace, dicen por allí? Ambas. Ambas. Sí, Muy un bien. poquito de genética y un poquito de dedicación. Sí, un poquito de genética y un poquito de dedicación. Les comento algo. Esta cuenta de ahorros deportiva, la cantidad de años que tengas entrenando el deporte, que lo hayas hecho de chiquito, que tengas la herencia genética, tiene un 70% normalmente. El peso es brutal. Brutal. Por eso en ocasiones, o cuando pensamos en deportes de alto rendimiento y cuando pensamos en el top y la crème de la crème, tenemos que estar muy claros en esto, ¿sí? Y tenemos que entender que la genética determina muchísimo y que en ocasiones cuando nos llega un atleta con una, digamos, con una meta muy ambiciosa, bastante alta, que nos encantan, y empezamos a indagar y esa cuenta de ahorros deportiva está bajita porque la genética, la práctica de niño no está, casi que uno en la mente dice, hermano, pues tocará volver a nacer para que podamos llegar a ser campeones de mi categoría o algo de esto, ¿sí? Porque la cantidad de reconversiones que hay que hacer es importante. Bien, desde los 0 años o desde los 3 años, para ser un poquito más, ¿sí?, hasta los 7 años, se empiezan a formar una cierta cantidad muy importante de factores y de aprendizajes que determinan tanto en lo psicológico, en lo emocional, como en lo físico. Entonces, si un niño empieza a practicar el deporte a esa edad, los pasos que va a dar son agigantados, ¿sí? Inclusive la carga genética que tiene puede ir convirtiéndose. Y si yo tenía carga genética de jugadores de fútbol, pero a mí lo que me gusta es el deporte de fondo, y si entre los 3 y los 7 años practiqué algo de deporte, y luego entre los 7 años y los 14 años me dediqué al deporte de fondo en cualquiera de sus variedades, ¿sí?, definitivamente en este periodo de tiempo se pueden lograr cambios morfológicos en estructura ósea, en cantidad de masa, en proporción de fibras musculares tipo 1 o tipo 2, en, volumen mitocondrial. O sea que esta fase es el puente entre la carga genética, entre el nacer, ¿sí?, y el hacerse. Bien, entonces, si yo definitivamente no nací perfecto para el tema de deportes de fondo, pero entre los 3 y los 14 empecé a hacer algo de deportes de fondo, voy a dar un cambio y ese 70% ya no es tan crítico, ¿sí? Y desde niño ya me estoy haciendo atleta. Pero ojo, que ese 70%, ¿sí?, no es que está ahí regalado y usted nunca entrena, usted nunca hace nada y se va a convertir en campeón mundial o en campeón de su grupo por edad. Usted tiene que tener la capacidad de lograr ese control psicológico, todos los aspectos nutricionales. Vuelvo atrás. Ser capaz, alguien por ahí con el micrófono abierto.
¿Alguien se nos quedó con el micrófono abierto? Marco, listo. Gracias. Entonces, lo que hacemos acá es que hay que tener cuidado porque no es solo nacer y la genética me bendijo, porque resulta que no basta con nacer bendecido, ¿sí? Ese dicho famoso que tenemos siempre por allí, de que la constancia y el trabajo constante y la dedicación llegan a un momento en que vencen al talento. Usted puede nacer con la carga genética que es, usted puede tener un talento innato y ese talento innato no es más que su cuenta de ahorros deportiva, ¿sí? Y usted puede estar allí a full, pero si usted la malgasta, si usted no la usa, si la deja perder, si la inflación se la come y no hace todo lo demás y se confía de su talento, pues entonces está en problemas, porque ese 70% no le va a servir para nada. Bien, entonces pilas porque sí, entonces un atleta nace y se hace. Y la carga con la que se nace es muy importante, pero lo que hago durante mi existencia, durante mi día a día, durante mis días, no importa la edad que tenga, va a determinar que sea capaz de revertir algunas cosas y de lograr maximizar ganancias en los otros 5 aspectos, porque le mostré 6. O sea que no es tan mala noticia después de todo. Entonces, si vemos esto, ¿cómo vemos el panorama completo de la mejora deportiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los grandes? ¿Qué es lo que sucede? Yendo más allá de lo evidente, como dijo ese sabio filósofo Leono de los Thundercats, ¿sí? Lo primero es que tengo aspectos fisiológicos que contemplar. Todo lo que ya escuchamos, ¿sí? Volumen sistólico, volumen diastólico, concentración de oxígeno, la economía del gesto deportivo, tener un acondicionamiento y fortalecimiento adecuado para el deporte que quiero realizar, tener una alimentación balanceada y adecuada para lo que quiero realizar, un manejo psicológico y emocional importante. Recuerden que dentro de este tema nutricional, aquí vamos a meter el entrenamiento invisible, no solo la nutrición, ¿bien? Y o tener una cuenta de ahorros deportiva, que yo la voy llenando. Nazco con algo, es como que yo tuve un padre que tuvo una familia que tuvo muy buen poder económico, buen poder adquisitivo, tuvo empresas, tuvo industrias, tuvo fábricas, fincas, y me heredó. Y ya yo en mi cuenta de ahorros tengo un dinero para ir a la universidad. Tengo unas ventajas sobre los otros que quieren estudiar, ¿cierto? Pero si yo tengo toda esa cantidad de dinero y tengo todas esas facilidades, pero no las aprovecho porque despilfarro todo lo demás y no soy juicioso y me trasnocho y voy de rumba en rumba, pues ya ustedes saben lo que va a pasar con mi carrera, ¿no? Entonces, este es el panorama completo, muchachos. Y como ven, son solo 6 cositas que hay que hacer. Nada más. ¿Sí? Veamos entonces dentro del tema de los aspectos fisiológicos, qué es lo que debo trabajar. En primer lugar, distingamos 2 cosas acá. Hay un factor que es lo que llamamos el VO2 max y de ese VO2 max se derivan las características deportivas o el valor del desempeño deportivo en la práctica deportiva que estoy realizando. Bien, es decir, si yo soy corredor, entonces tengo la velocidad en el VO2 max o VO2 max. Si soy ciclista, tengo la potencia de VO2 max, que es lo que no es el FTP, ojo, es la potencia de VO2 max. ¿De acuerdo? Si soy nadador, también tengo una velocidad de VO2 max, que, ojo, no es la velocidad crítica de nado, son cosas distintas. Bien, entonces, por un lado, desarrollo toda esta capacidad de umbral y jalando hacia el umbral de lo anaeróbico, ¿sí? Hacia el umbral del lactato, en donde tengo capacidades ahí máximas y supramáximas. Estos son esfuerzos de 5 minutos, 3 minutos. Esto viene siendo en un vehículo o en un motor como la cilindrada.
1500 cc, 1200 cc, 1600, 2000, 2500, 3000 cc. Mientras más cc tenga mi motor, mayor velocidad terminará desarrollando ese vehículo, ¿cierto? Pero solo la cantidad de cilindros de ese vehículo determina cuál va a ser su velocidad. No, están temas como la carrocería, la inyección, la aerodinámica, la suspensión, toda una cantidad de elementos adicionales para terminar dando la velocidad crucero. Y esa velocidad crucero sería acá donde estamos en subumbrales. Ahí sí vienen conceptos como el FTP en el ciclismo o como la velocidad crítica de nado en la natación, ¿sí? O el régimen estable en cualquier desempeño, en cualquier deporte de endurance, ¿bien? Entonces, ¿cómo se mejoran estos aspectos? ¿O qué está allí metido? Lo primero es el gasto cardíaco máximo. Yo tengo que tener un sistema circulatorio muy fuerte, muy sano, muy potente. El gasto cardíaco, les recuerdo que tiene que ver con volumen sistólico, volumen diastólico, y aquí tenemos la diferencia auriculoventricular de oxígeno. Es ese intercambio gaseo o intercambio de oxígeno que se va dando por allí, ¿no? Si vemos hacia el gasto cardíaco, es la frecuencia cardíaca máxima y el volumen sistólico máximo, la máxima cantidad de sangre que pueda caber en una cavidad ventricular. Bien, y por el otro lado tengo densidad capilar, que no es de cabellos, es de los capilares de las fibras y miofibrillas. La función pulmonar, cómo está mi sistema respiratorio, qué tanto soy capaz de inhalar y de exhalar, y para eso usamos estas mascarillas para hacer pruebas de gases, ¿sí? Y la saturación de oxígeno y concentración de hematocrito, hemoglobina. Bien, entonces todos estos factores que están acá empiezan a ser trabajados a raíz del entrenamiento que diseñamos. Nosotros diseñamos entrenamientos para que ustedes sean capaces de mejorar cada uno de esos aspectos fisiológicos que están allí. Con cada entrenamiento que usted realiza, lo que estamos buscando es mejorar cada uno de esos factores de su composición fisiológica interna, no la externa, no la que vemos, lo que hay allá adentro. Así podemos lograr aumentar la cantidad de centímetros cúbicos de tu motor. O sea que podemos estar chuleando la máquina ahí, ¿sí? Podemos estar haciendo tuning constantemente con los estímulos de entrenamiento y los estímulos de recuperación. Si yo meto una carga de entrenamiento importante y le meto este tipo de recuperación, voy a lograr mejorar, no sé, el gasto cardíaco. Pero si le bajo la recuperación, entonces voy a lograr mejorar la densidad capilar. Entonces, dependiendo de lo que vaya logrando, voy interviniendo en esto. Por ejemplo, el HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿sí? Incide directa y absolutamente en esa zona de V2 Max, en la capacidad que puedes. Por eso, los que me preguntaban y estábamos haciendo el sábado Body Combat y les dije pilas porque se hacen tales momentos con tales intensidades, cambiemos los movimientos y ajustamos así. Porque es que el Body Combat, por ejemplo, así como muchas corrientes de entrenamiento funcional, van hacia el HIIT y tienen protocolos de HIIT en donde buscamos mejorar esas capacidades allí. Algunos de ustedes quizás el domingo o el sábado en la tarde estaban así como que, uy, mira, que entrené, me duelen las piernas, pero si no hicimos ni una sentadilla, me duele la espalda, aquí como los trapecios, los deltoides, pero si no hicimos pesas de nada, ¿qué pasó? Porque ese entrenamiento que hicimos estaba diseñado para lograr a través de HIIT ciertos cambios a nivel de fibra muscular y la forma como tu cuerpo maneja el oxígeno. Si nos vamos hacia los subumbrales por este lado, entonces lo que vamos a tratar es de mejorar la población mitocondrial, la cantidad de mitocondrias que hay, porque dentro de las mitocondrias es que se produce esa explosión entre el oxígeno, el glucógeno o lo que haya de combustible para producir ATP. Y mientras más ATP, entonces más energía, más desarrollo deportivo, porque hay más movimiento con la misma cantidad de oxígeno. Entonces, mientras más mitocondrias, más ATP produzco, más energía que tengo. Y ser capaz de mejorar
la población, hay alguien por ahí con el micrófono, volvemos a revisar. Joana, te estoy muteando, listo. La cantidad de enzimas oxidativas, porque los alimentos y los elementos, una vez que se digieren, pasan por ciertos procesos. Uno de esos procesos es la oxidación, y la oxidación no es más que en presencia del oxígeno, cualquier elemento reaccione ante él y sea capaz de sintetizarse, perdón, porque se une el oxígeno con las moléculas que lo componen, por ejemplo, carbono, hidrógeno, o de disociarlo para poder sacar diferentes moléculas que necesitamos, que el proceso oxidativo lo que hace es descomponer ciertos elementos como la glucosa para de allí luego coger otros elementos y construir moléculas de ATP. Entonces, son dos cosas que también, o dos procesos fisiológicos que se están cubriendo con el entrenamiento y la forma como lo diseñamos. Cuando los entrenadores diseñamos entrenamientos, diseñamos estimulando distintas zonas para lograr estos cambios que están acá arriba. Bien, el segundo punto que tenemos allí es el acondicionamiento y fortalecimiento, ¿sí? Porque no es solo fortalecimiento. Por allí seguro que en algún momento escuchamos, mira, por ahí nos dijeron que es importante fortalecer, hay que inscribirse al gimnasio, hay que hacer pesas, vamos a hacer sentadillas, vamos, ¿sí? No es solo el concepto de fortalecer, porque la fuerza por sí sola, sin control, es más destructiva que constructiva. Y lo que hace que podamos controlar esa cantidad de fuerza es el acondicionamiento que tenemos, ¿sí? Si nosotros pensamos en el acondicionamiento, estamos hablando de la flexibilidad. Recuerden que si yo tengo un vaso de plástico aquí, ¿sí? Y lo aprieto, él se deforma un poco, pero no soy capaz de romperlo. Esa capacidad de deformarse protege el elemento que está adentro. Yo sería capaz de tomar esta varita, por ejemplo, de plástico, golpearla contra algo sólido y no le pasa nada porque ella se deforma de cierta manera. Pero si esto fuese una varita de vidrio, si esto fuese un tubito de ensayo, si esto fuese un vaso y yo lo golpeo contra algo sólido ejerciendo la misma fuerza, entonces, a pesar de que este elemento, al ser de vidrio, es más fuerte, tiene mayor fuerza, al no tener flexibilidad, se va a fracturar más rápido, ¿sí? Entonces, la fuerza sola no sirve de mucho. ¿Qué características o qué elementos tiene la fuerza? ¿Qué áreas de la fuerza debo trabajar? Fuerza máxima, por ejemplo, que es esa fuerza que puedo realizar en un solo movimiento. Típico, estoy en el gimnasio y tengo mi entrenador y me van a poner a entrenar y tengo que determinar cuál es mi capacidad. La capacidad clásicamente se determina por lo que llaman 1RM, que es una repetición máxima. Press de pecho, ¿cuánto es lo máximo que puedes levantar en una repetición? ¿Sí? Hoy en día ese concepto ha ido evolucionando y sobre todo en los deportes intermitentes cobra mucha fuerza la velocidad de desplazamiento. Es decir, si yo tengo la barra de aquí y la quiero levantar, mientras menos tiempo me demora en llevarla arriba, fue más fácil para mí. La intensidad que imprimí, la cantidad de esfuerzo que tuve que imprimir fue menor. Pero si se demora mucho tiempo en llegar arriba, es típico cuando yo estoy empujando y dale para que suba y termine de llegar. Entonces, si estoy en esa condición, la segunda, que me costó mucho tiempo, estoy realizando más esfuerzo, la intensidad de ese entrenamiento de fuerza fue mayor. Tenemos diferentes formas de dosificar eso. Otra característica de la fuerza es la fuerza-resistencia, en donde ya empiezo a buscar no una repetición máxima para lograr hipertrofia, para romper mucha fibra muscular, sino ser capaz de lograr un estímulo que haga mayor proliferación de fibras blancas, quizás de fibras mixtas, definitivamente mayor concentración sanguínea para que haya mayor desplazamiento de oxígeno, que se creen más mitocondrias en ese músculo que está allí, ¿sí? En las células de ese músculo, para poder lograr tener el mismo comportamiento o la misma velocidad o la misma potencia durante más tiempo. Eso lo logro entrenando la fuerza-resistencia. La fuerza-velocidad es una característica que se llama potencia, al final de cuentas. Tiene que ver con la velocidad de desplazamiento que les dije.
Y la fuerza funcional es como ejecuto el gesto deportivo que yo necesito realizar a través del desplazamiento de algunas cargas para estimular las cadenas cinéticas de movimiento que están involucradas en el gesto deportivo. Entonces, fortalecer definitivamente tiene un impacto inmenso en la mejora, porque lo que hace es mejorar el gesto deportivo, darle más fuerza a las cadenas cinéticas que están involucradas, a los músculos de las cadenas cinéticas que están involucrados en el gesto deportivo, ¿sí? Si lo veo por la estabilidad, de nuevo, esa cantidad de fuerza desbocada, si yo definitivamente pedaleo, pero cada vez que pedaleo la bicicleta se me va hacia un lado, si yo extiendo la mano nadando y cuando la extiendo lo que hago es golpear el agua y chapotear y se genera mucha resistencia para la entrada de la mano, entonces estoy perdiendo energía. O sea que si no tengo flexibilidad, si no tengo estabilidad, no tengo balance, entonces lo que voy a tener es un desperdicio inmenso de energía. Y como siempre lo decimos, según la ley de Newton, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y en una articulación, un nodo, por ejemplo, tengo aquí un músculo pegado a un hueso, aquí un tendón, una articulación y aquí el otro. Si yo quiero transmitir esta fuerza desde aquí a aquí y desde acá para abajo, el punto de mayor pérdida donde puede estar disipándose una fuerza mal ejecutada es en las articulaciones. Por eso la mayoría de las lesiones en los deportes, digamos, repetitivos, en los deportes de endurance, donde el gesto deportivo se repite una y otra vez, se llaman deportes cíclicos, está en el tejido conectivo y en las articulaciones, porque allí es donde toda esa fuerza mal ejecutada se pierde y causa tanto daño. La propiocepción es una capacidad que tienen las articulaciones de orientarse, de saber si estoy erguido, si estoy ido a la izquierda o a la derecha, porque la articulación tiene unas cápsulas. Bien, si esto es una cápsula articular, aquí arriba es cóncava, y tengo un hueso que es convexo, por ejemplo, articulación coxofemoral, coxis y fémur, entonces, el sentido de la orientación que está en los oídos me dice si estoy adelante, atrás o aquí. Bien, el sentido de la vista me ubica geográficamente y me dice si estoy derecho, estoy torcido, arriba, abajo o cómo estoy. Pero hay un complemento muy importante que para los deportistas es clave y es desarrollar, activar muchísimo esos sensores, ¿sí?, que están en las articulaciones, que son capaces de reportarme en dónde está, porque si el hueso, la cápsula articular, recibió el desplazamiento del fémur acá, entonces se presionan sensores distintos y me dice si estoy adelante, estoy atrás, a un lado o al otro, si estoy arriba, si estoy abajo. Mientras mayor capacidad de propiocepción yo desarrolle, más rápido y de manera automática el cuerpo se ajusta y tocamos ese botón de transformer que siempre le digo cuando estamos trabajando core, ¿sí? El chiefness es una capacidad que tiene el tejido conectivo. Por ahí salió el concepto en el atletismo de la fuerza y resorte, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento elástico, la capacidad que tiene ese elemento de estirarse y luego devolverse con mayor fuerza con la que se estiró, a eso se le llama chiefness. Por ejemplo, los atletas africanos, por la carga genética de miles y miles de años, tienen unos tendones, un tejido conectivo con un chiefness muchísimo mayor que el nuestro. Y ellos tocan y rebotan. El tiempo de contacto con el suelo de un africano por naturaleza es mucho más bajo que nosotros. Ellos reaccionan mucho más rápido, mientras que nosotros los occidentales tenemos que entrenar, alimentarnos bien con muchos minerales, con mucha hidratación, para que ese chiefness se logre. Bien. Hay cosas que ustedes conocen en cuanto a ese acondicionamiento y fortalecimiento, como el entrenamiento interválico de alta intensidad. Cuando hacemos series en la piscina, estamos haciendo HIIT. Cuando hacemos series de atletismo, estamos haciendo HIIT. Cuando hacemos repeticiones en la bicicleta a un tanto por ciento de FTP y luego recupera y repite 5 veces por 2. Eso es HIIT. Bien. O sea, el HIIT es extremadamente importante para el atleta de resistencia. Como les dije en la lámina anterior, el HIIT incide
directamente sobre la capacidad de V2 Max. Por eso, cuando usted hace repeticiones y hace un entrenamiento de V2 Max, usted va a ver que su reloj le dice, mejoró su V2 Max. ¿Sí? Y si yo no soy muy ético o soy un poco ignorante de la materia y yo pongo a mi atleta a hacer mucho trabajo de repeticiones y series y series y series y series y series y solo hago series y series y series, pues definitivamente en un corto plazo ese atleta va a elevar su V2 Max porque estamos estimulando ciertos elementos. Su reloj le va a decir, mejoró su V2 Max. Si le hacemos la prueba, va a mejorar su V2 Max, pero si no es capaz de resistir esa velocidad de V2 Max durante más de 6 minutos, pues ¿para qué carajo? A menos que sea un corredor de 1500, sea un nadador de 50, de 100, de 200, ¿sí? O un ciclista de criterium o embalajes, pues podría servir, pero para el atleta de resistencia definitivamente solo entrenar intervalos no da la mejora sostenible en el tiempo. Bien. Elementos como el entrenamiento funcional, que va a trabajar la fuerza funcional, la fuerza resistencia, la potencia, el entrenamiento tipo combat, como lo que hicimos, el pilates, inclusive el CrossFit, puede llegar en algún momento a funcionar muy bien cuando intentamos hacer mejoras que todos conocemos. Y muy importante, y vamos a insistir en esto, no se olviden de toda esa sección de elementos de acondicionamiento y fortalecimiento que podemos llamar no convencionales, pero que gracias a Dios la humanidad está despertando y los atletas que formamos parte de la humanidad lo vemos. Empezamos a hacer actividades como yoga, como tai chi, como meditación. Cada vez surgen más corrientes nuevas de yoga que son inventos y derivaciones de la clásica, pero bueno, mientras nos estén aportando en algo bueno para nuestro acondicionamiento y fortalecimiento, bienvenidos sean. Entonces, todo el entorno de acondicionamiento y fortalecimiento no se restringe solo a un gimnasio, no se restringe solo a unas mancuernas, una barra, un TRX, a una sentadilla o a un push-up. Hay una cantidad de trabajo. Y todo este tema de estabilidad, balance, propiocepción, chipness, flexibilidad, lo que va a buscar es la conciencia. ¿Sí? Si yo trabajo con conciencia este segmento del acondicionamiento, puedo dominar este caballo salvaje que es la fuerza. Bien, si lo combino con técnicas que ayudan con el balance, la estabilidad, la flexibilidad y la cabeza, como son los no convencionales, mejoro inmensamente el acondicionamiento. Si soy muy consciente entonces de cómo manejo las fuerzas, puedo ejecutar cualquier tipo de entrenamiento de los que conoces, pero al hacerlo con conciencia, el cambio es dramático. Bien. ¿Dudas allí, muchachos? Ninguna. El otro elemento que veíamos es la economía. Bien. ¿Alguien conoce a este señor que está en esa foto? ¿Saben cómo se llama? ¿De qué país? Seiko. Dime, se llama Seiko. Está muy fácil. Miren el dorsal. Cercenaita DS. Chicos, yo los voy a seguir molestando mucho con esto y en serio que voy a tirarme un reto violento de reconozca a los personajes clásicos. Cercenaita DS es el corredor más económico de la historia hasta el momento. En la actualidad sigue siendo el corredor más económico, el que gasta menos cantidad de oxígeno para producir el mismo esfuerzo. Más que Kipchoge, más que Mo Farah, más que quien usted quiera. Sin embargo, la economía es solo uno de 6 factores, como vieron. ¿Sí? Claro, es un factor bien complejo que involucra un poco de todos los demás, pero no todos. Entonces, Cercenay es eritreo, eso queda en África, por allá en África del Este. África del Este tiene a los atletas de fondo, África del Oeste tiene a los atletas de fuerza y de potencia. Bien, entonces Cercenay tiene una característica bien interesante, ¿sí? Y es que cuando vemos el concepto de los centímetros cúbicos que tiene un motor, y yo tengo un motor de 2000 y tengo un motor de 1600, ¿cuál motor es más eficiente, muchachos? ¿Cuál es mejor motor?
Depende del peso que lleve cada motor. Muy bien, depende del peso que lleve cada motor, porque si la carrocería y los asientos y todo lo que tiene es muy pesado, esa misma cantidad de caballos de fuerza o centímetros cúbicos puede ser que lo desplace más o menos. Muy bien eso, Carlos. Bien. Ahora, Tenga más caballos por litro. el que tenga más caballos por litro, eso está interesantísimo, porque usted se acaba de meter, profesor, en un concepto muy brutal que es la economía del gesto deportivo. No solo economía de carrera, porque economía de carrera es cuando vas en carrera a pie. El ciclista también puede tener una economía en su gesto deportivo, el nadador puede tener una economía en su gesto deportivo, y eso se puede medir. Hay protocolos, de hecho son protocolos que se elaboran, y ese protocolo tiene que ser en un ambiente controlado y básicamente, si hacemos la analogía, un motor y tiene los caballos de fuerza, eso es como su VO2 max. La cantidad de bueno, sí, joules, vatios, porque al final es fuerza lo que tienen los motores, determina los centímetros cúbicos y esos centímetros cúbicos es el VO2 max de ese motor. Pero la cantidad de litros, acá está, litros que consume en cada kilómetro es la economía de ese motor. ¿De acuerdo? Entonces, depende para lo que yo quiera un motor. Puede ser que yo quiera un motor para carreras de cuarto de milla, de 400 metros en aceleración absoluta. Esos carros, no sé si los han visto, que atrás son unas ruedas inmensas. El carro parece como una lanza y adelante son unas rueditas como de coche de bebé. Eso es un cuarto de milla y esos motores desarrollan una potencia brutal, instantánea, salvaje, consumiéndose todos los litros de combustible del mundo. Pues no es económico, pero es muy potente. Ahora, si yo quiero un carro de rally, entonces necesito un carro que tenga mucha potencia, pero que también sea económico y necesito un balance. Entonces, la economía de carrera, muchachos, se refiere a la cantidad de oxígeno que consume el atleta, ¿sí?, para mover el peso que tiene durante un determinado tiempo o distancia. Entonces, aplico un protocolo para que este atleta ejecute su gesto deportivo, nadar, correr, montar, esquiar, lo que sea, durante un tiempo o una distancia. Le coloco una máscara analizadora de gases para que sea capaz de ver cuánto CO2 exhaló y cuánto O2 fue capaz de introducir en su organismo. Y dependiendo de cuánto tuvo que requerir, pues más músculos estarán involucrados y más sistemas involucrados. Y mientras más gasto, más rápido me voy a cansar. Mientras menos gaste, menos desecho, más duración de combustible, entonces voy a rendir más. Ese es el principio. Entonces, por eso el concepto de economía se lleva por encima absolutamente en atletas de resistencia, ojo, a el concepto de VO2 max. ¿De acuerdo? Inclusive al concepto de FTP o velocidad crítica de nado. Porque esto sí realmente en larga y en ultralarga distancia lo determina absolutamente todo. Si yo voy a nadar 100 metros y cruzo mi mano de la línea del eje de la cara, pues en 100 metros quizás no alcance a fastidiarme tanto el hombro y la fuerza que ejerzo hacia afuera, que es tangencial y no hacia atrás para impulsarme adelante, no me impacta tanto. Pero si yo voy a nadar un 4000 o un 10000 y siempre cruzo la mano, téngalo por seguro que usted en cada brazada está desperdiciando energía, está desgarrando músculos, está consumiendo glucógeno y está teniendo un pequeño desplazamiento que no va en el sentido donde usted quiere ir y lo está moviendo para el otro lado. Y por eso es que usted termina tratando de nadar desde A hasta B y termina en B'. Bien. Porque mientras más distancia o más tiempo nade, más se va a desviar. Y eso aplica en el ciclismo y en el atletismo, en que emplea mucho esfuerzo en su organismo, consume muchos recursos y no está desplazándose hacia donde es. Si usted tiene que ir hacia adelante, pero su pie apunta hacia afuera, usted levemente va a tratar de irse hacia afuera. Y en una carrera de 400 metros quizás no influye demasiado. Sí influye, pero no tanto. Pero si usted va a correr un maratón y siempre va así, pues usted va para aquí y para acá y para acá y no para el frente. Entonces, este concepto de economía de carrera es bastante complejo
Luego, para el que esté interesado, podemos analizar la fórmula, los protocolos. Para algunos corredores que tenemos en el equipo que podemos aplicar este protocolo, vamos a determinar cuál es su economía de carrera, porque es que es algo bastante, digamos, complejo no de elaborar, porque uno lo hace al final de cuentas, pero tiene que haber una voluntad de cambio real del atleta para que valga la pena hacer estas pruebas, porque una máscara de intercambio de gases, eso no es barato. Hacer simulaciones que lleven a la extenuación para lograr estas cosas durante mucho tiempo, eso no es barato para el cuerpo, y en estas épocas eso es un costo metabólico muy importante y una atenuación importante de tu sistema inmunológico. Bien, si vemos en qué ámbito se mueve la economía de carrera, miren cómo está por todos lados. En la forma como entrenas, en tu historia de entrenamiento, el tipo de entrenamiento que haces, el entrenamiento de fuerza que haces y el tipo de entrenamiento de fuerza, lo que comes, la echinasia, por ejemplo, que hablábamos el otro día, nitritos o nitratos, promotores de óxido nítrico, ¿sí? La adaptación al entorno, el entorno donde estás corriendo, lo que usas para correr, el tipo de zapatos, el tipo de media, el tipo de camisa, la bicicleta, el casco, ¿sí? Lo que hablábamos del chiefness en el caso del corredor y esa capacidad de despegar rápidamente del suelo, y en el caso de nadador la propiocepción para saber si estoy ejecutando bien el movimiento o no, si estoy rotando lo suficiente o no. Si yo no tengo una buena propiocepción como nadador, voy a tener muchos problemas, porque no soy consciente de cómo está mi cuerpo y yo necesito conciencia. Entonces uno como entrenador pudiese cometer un gran error al decirle a alguien, mira, pero es que estás entrando y el barrido no lo estás haciendo bien y porque la rotación. Pero si esa persona no tiene capacidad de propiocepción, ¿para qué carajo le decimos eso? Vamos a llevarlo a trabajo más sencillo, fuera del agua o dentro del agua, algunos drills que vayan corrigiendo, que vayan mejorando la capacidad de propiocepción, que lo que hace es estabilizar la articulación y tener un movimiento uniforme, y vamos a lograr mejores resultados. ¿Me están viendo allí todavía? Bien, listo. En cuanto a los parámetros nutricionales, que lo vimos como el cuarto elemento, perdón, ¿sí? Tenemos lo que hemos dicho muchísimas veces. Yo creo que aquí no nos paramos demasiado porque todos saben ya más que yo de esto, de tanto que lo he dicho. Primero, una alimentación balanceada y adecuada. Y una alimentación balanceada no es la que yo crea, ni la que hace fulanita, ni fulanito, ni el otro, ni perencejo. Es la que yo necesite, es la adecuada para mí, para mis requerimientos, para mis necesidades, con mis limitaciones, con mis gustos, ¿sí? Porque hay cosas que yo no tolero y punto. Porque mi organismo no es capaz de procesarlo por alguna particularidad. Entonces, pilas que cuando me preguntan ¿qué como? Primero empecemos porque comas balanceado en cantidad y de manera adecuada. ¿Qué cómo es eso? Eso es todo un tema que hemos desarrollado muchas veces y que tendríamos que tratar individualmente, pero que un nutricionista y sobre todo un nutricionista deportivo te guía exactamente de las cantidades, de las horas, de los momentos. Y ese nutricionista trabajando con tu entrenador son capaces de periodizar la alimentación para subir y bajar carbohidratos, subir y bajar grasas y proteínas y meter elementos y oligoelementos en los momentos que lo vayas necesitando dependiendo de la fase en que estés y la forma como estés entrenando, ¿sí? Entonces, esa alimentación balanceada y adecuada tiene que tener características de cantidades, de calidad, pilas con la calidad. Muchas veces sacrificamos y nos comemos un elemento que es muy rápido, pero no tiene la mejor calidad, y no tiene la mejor calidad porque digamos que se produjo en suelos no aptos para este tipo de elementos. Quizás no llegamos a saber eso, pero si nosotros pensamos en cultivos hidropónicos, en cultivos orgánicos, ya empezamos a tener claridad de que definitivamente esos elementos orgánicos tienen menos residuos, han tenido menos químicos que los que no, los más industrializados, ¿sí? La variedad, en ocasiones nos dicen, mira, es que tienes que comer verdura. Listo, no se diga más. Y lo único que como es tomate porque el tomate es una verdura. Pero el tomate tiene una cantidad de ácido úrico espectacular que termina afectando nuestras articulaciones. Y entonces empezamos que hicimos una gracia y terminamos con una gran morisqueta y un gran problema de dolores articulares. La variedad
en colores, la variedad en texturas. No, la alimentación no puede ser monótona ni aburrida. Eso no sirve, eso no tiene sentido. Bien. Luego, que no falte ningún macronutriente, ni minerales, ni vitaminas, incluye antioxidantes e incluye fitonutrientes. No, es que yo voy a ser cetogénica. Listo, eso puede funcionar por cierto momento para cierto tipo de personas buscando tal objetivo. Pero es muy puntual por un ratico y para hacer tales cosas y tiene unas consecuencias. Y hay unas formas más económicas de lograr eso mismo, pero si usted quiere para allá, bueno, hacemos para allá. A mí en lo personal no me gusta el tema, pero pues hay momentos en que se hace, ¿no? Personas que dicen nada de carbohidratos o personas que dicen también grave, nada de grasas. Quite las grasas porque eso está mal. No, señores. Las grasas tienen una función dentro del cuerpo muy importante de aporte de energía. Las grasas terminan siendo el transportador de las hormonas. ¿Bien? Entonces, tengo que tener cuidado y no bajar la cantidad de ninguno de los macronutrientes. Y el tema es que esa alimentación, como les decía, debe ser más natural y menos procesada. Mientras menos procesada sea, voy a generar menos radicales libres. Mientras menos procesada e industrializada sea, voy a tener más micronutrientes, sobre todo minerales y vitaminas, porque esos se van perdiendo en todos los procesos que se van ejecutando. Entonces, cuidado con los conservantes y los preservantes. Entonces, no, yo como sano, mira, yo me como pechuguita de pollo, la pechuguita de pollo apanada que viene congelada. Sí, pero esa pechuga de pollo apanada es muy práctica. Sí, está bien, tiene poca grasa, pero está llena de conservantes. No, yo me como mi jamón, 99% libre de grasa, cero sodio. Ese está maravilloso. Y la cantidad de conservantes y la cantidad de saturación de sodio que tiene, ¿qué hacemos con eso cuando entra en nuestro organismo? Entonces, sé que es complicado porque el ritmo de vida del ser humano es demasiado violento, pero ojalá nosotros limitáramos al mínimo ese tipo de alimentos y definitivamente nuestra capacidad de recuperación aumentaría inmensamente, porque cada vez que comes alimentos procesados, hay una cantidad de inflamaciones que están sucediendo en todos sus sistemas, hay una cantidad de radicales libres que se generan, ¿sí? Debido a oxidaciones y beta-oxidaciones que hacen que tu recuperación sea más lenta por inflamaciones en tu organismo. Entonces, si soy capaz de ir más a lo natural, voy a necesitar mucho menos suplementos. De hecho, el Comité Olímpico Internacional, la Organización Mundial de la Salud y los principales entes de nutrición deportiva, el principal, la Universidad Australiana del Deporte, indican que ¿cuáles son las listas de suplementos que necesita todo deportista? La respuesta es ninguna. Una alimentación que cumpla con todo esto que está aquí atrás y no necesitas ninguno. Pero ¿y la proteína después de entrenar? Come proteína en forma de proteína de rápida disponibilidad. ¿Y los carbohidratos qué? Tómalos de allí. ¿Y los aminoácidos? En la proteína que comiste. ¿Y la glutamina? En los vegetales que estás comiendo y en los cereales. Entonces, mientras más natural, menos necesidad voy a tener de suplementación. Y por último, pilas con la especialidad deportiva, porque cada especialidad deportiva tiene un requerimiento. Entonces, a veces escuchamos, sí, vamos a hacer un ciclo de carga y descarga de carbohidratos para poder bajar y definir y rayar allí con el marcador Sharpie, porque quiero estar rayadito. Pero usted quiere también al mismo tiempo lograr un desempeño deportivo importante en deportes de resistencia. Pues una cosa no es compatible con la otra. El momento en que esté rayadito y súper seco, en donde hace los ciclos de carga y descarga de glucógeno, de carbohidratos para el fisicoculturista, para el culturista, es porque va a su momento de competición y el objetivo de su competición es estético totalmente. Y tiene que lograr unos niveles de definición y para eso tiene que eliminar todo rastro de humedad. Pero usted como deportista de fondo necesita mucha hidratación y necesita que esos músculos estén llenos de agua allá adentro. Entonces, pilas que una cosa no va con otra. No, vamos a suplementarnos con creatina a la lata. Ya va. Si yo tengo algún déficit porque no tengo suficiente consumo animal y quiero creatina, eso me da un buen desempeño, pero en deportes explosivos, no en cíclicos de largo aliento.
Entonces, pilas de nuevo porque esto suele cometerse muchos errores por un bendito tema de modas. Porque lamentablemente todo lo que sucede con esas dietas locas que hay por allí es pura moda. Porque el famoso tal hizo esto, porque el otro dijo lo otro. Esto es sencillo. La alimentación es algo sencillo. Sigan los pasos 1, 2, 3 y 4 y definitivamente la van a lograr. Aquí les dejo estas que son los efectos y las ayudas de antioxidantes y de fitonutrientes. Úsenlos muchísimos, ¿sí? No saquen las frutas de su alimentación, no saquen los vegetales de su alimentación. Son muy preponderantes y la cantidad de beneficios que tienen son inmensos y se van a ahorrar una cantidad de suplementos y de pastas y van a recuperar mucho más rápido. Bien, pasamos al punto 6, que son los argumentos o los factores psicológicos. Y cuando hablamos de este tema de lo psicológico, primero hay que enfocarse en que, o mejor dicho, en lo que tú enfoques tu día a día, en lo que tú enfoques tu pensamiento, así va a ser tu realidad. Hacia donde tú apuntes tu cámara, el zoom que uses, el gran angular, así va a ser tu realidad. Si tú usas un lente tipo zoom para ver algo que está muy cerca, eso se va a ver horrible, pero es porque enfocaste de la forma equivocada. Para hacer ver algo que está muy cerca, pon un gran angular para que te dé una amplitud de campo espectacular. Y así sí vas a entender lo que está pasando adelante. Puede ser que lo que tengas delante de ti sea un fenómeno espectacular y hermoso de mucho provecho, pero si no usas el lente adecuado, si no enfocas de la manera adecuada, vas a pensar que eso fue una basura. Entonces, pilas y mira bien, enfoca bien, porque ahí está el gran secreto del éxito con este punto número 6. ¿Alguno de nosotros ha tenido algún entrenamiento donde no hayan salido los números, donde las sensaciones hayan sido malas durante carrera? Empiezo a sentirme como medio maloso, como que la cosa no está bien. Y en ese momento, entonces, empiezo a decirme a mí mismo, miércoles, ¿por qué no me salen los ritmos? Es que no me salen, ya, no puedo, o sea, esto está mal, porque es que no logro hacer ese bendito drill que el coach me dijo que si yo levantara el codo iba para allá suave con la mano relajada. No, porque es que mi codo se cae. O sea, es que no la logro, no puedo, no soy capaz. Y me dicen además de que relaje la mente cuando estoy en supraumbral y estoy haciendo V2 Max y estoy moviendo 150% de FTP durante 1 minuto, durante 3 minutos, y tengo que ir calmado y relajado. No logro controlar la mente cuando Juan David me dice, respira, exhala suave y deja que las ideas fluyan. Miércoles, no lo logro. ¿Por qué no logro eso? Y me monto en la bicicleta, salgo a correr y digo, no puedo hacer esto porque es que yo soy un gordo. Yo soy un flojo, yo soy un perezoso, yo no soy capaz de eso, yo soy muy lento, todos los días me pasa exactamente lo mismo y definitivamente yo no sirvo para esta vaina. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes en algún momento, en algún entrenamiento, le han pasado por la mente estas cosas? ¿No? Claro. Sí, claro. ¿Sí? Y la verdad es que sí, porque somos seres humanos. Y eso pasa. Y lo más natural es que tendamos a ir hacia allá. Porque hay una cantidad de elementos que nos forzan a ir hacia allá. Porque hay una presión social que nos obliga a ser los mejores y a hacer lo máximo y a dar lo máximo y a lograr lo máximo todo el tiempo. Porque hay otras partes de nuestro ser que se alimentan cada vez que nosotros nos, digamos que proferimos esas palabras, decimos esto, pensamos este tipo de cosas. Entonces, cada vez que hacemos esto, lo que estoy es emitiendo quejas y me estoy quejando. Y como dicen por allá en los pueblos del llano, se queja más que un camión de cochitos. ¿Sí? Y por otro lado, estás autoacusándote constantemente. ¿Sí? Si se dan cuenta, y a esto yo le quito el porqué, y le quito el porqué, y le quito el porqué, y le quito el porqué. ¿Qué me queda? ¿Y qué te estás diciendo constantemente? No me salen los ritmos. Y lo que tú pienses se va a convertir en una realidad. Si tú lo dices, si tú lo piensas, no te van a salir. No logro el drill, no lo vas a lograr más nunca en la vida.
si sigues diciéndote, es que no la logro, es que no la logro, es que yo no puedo, es que no la logro. Que soy un gordo, es una afirmación, tú te lo estás diciendo y tú te estás programando. Y eso se convierte en una realidad por temas de somatización. No es simplemente cosas esotéricas. Recuerden que lo vimos en las charlas anteriores, cómo los neurotransmisores van subiendo y bajando, y esa cantidad de neurotransmisores que suben y bajan dependiendo de mis estados de ánimo y dependiendo de las palabras, porque las palabras tienen una carga emocional, ¿sí? Son capaces de somatizar ciertos elementos y ciertas acciones. Entonces, lo que constantemente estoy haciendo es degradándome y estoy saboteando mi proceso. ¿De acuerdo? Así que pilas, ojo con esto, porque en esencia somos nosotros mismos los que empezamos con este juego. ¿Sí? Ahora, y si mejor nosotros no nos quejamos tanto, no nos criticamos tanto y hacemos, ustedes saben quién es este señor que está aquí en esta lámina anterior, este que está aquí acostadito descansando. Sí, señor, Jan Frodeno. Un tal Jan Frodeno. ¿Qué título tiene ese señor? Triple campeón del mundo de Ironman y campeón olímpico de distancia olímpica. Eso es uno de los triatletas más brutales de la historia, si no el más. El actual campeón, pero por donde lo vean. La bestia hecha máquina en el triatlón. Y ese día allí estaba descansando porque para los más fanáticos del triatlón, por supuesto, estaba descansando, terminó la carrera y se acostó. ¿O qué le pasó a ese señor en ese momento? ¿Alguien se acuerda de esa imagen que es icónica? Sí, profesor, eso es Kona 2017. Se Eso bajó de la es. bicicleta, venía con problemas de la espalda y se bajó a estirar porque tenía un problema, al parecer, en la ciática. Sí, señor. Campeonato Mundial de Ironman larga distancia, Kona 2017. Iba en la bicicleta, empezó a perder posiciones, salió muy bien del agua y le dolía mucho la espalda, la región sacroilíaca. No sé si se acuerdan lo que hablamos al principio del sacroilíaco. ¿Sí? Y tuvo que bajarse, acostarse en el suelo porque no aguantaba el dolor de espalda. Y así estaba, campeonato mundial, principal favorito para quedar campeón. Y miren acá esta foto. ¿Alguien recuerda esta foto? ¿De qué año es? De ese mismo año, profesor. 2017, perdón. Misma carrera, mismo personaje. ¿Sí? ¿Qué hizo? Dijo, yo no tengo vida, ya yo no puedo con esto. ¿Qué hago? Me quejo, puteo, no sirve nada. No, el Señor dijo, hay un buen amigo que viene aquí, viene pasando gente como loco, vamos a oparlo, vamos a opar a mi gente. Y este señor, que es Patrick Lange, recibió tremendo apoyo del campeón mundial que le dijo, vamos que tú puedes, Alemania arriba, porque los dos son alemanes. Este señor se enfocó y cogió esa situación tan dura y tan delicada y tan grave, porque tiene un impacto inmenso por donde lo veas, y la convirtió en algo que para él le dio el lado positivo. A los que no han visto todavía los capítulos del Último Baile en Netflix, se los recomiendo. Así no sean muy amantes del baloncesto, porque hay muchísimas lecciones allí espectaculares que ustedes pueden aplicar en la práctica deportiva y en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si dejamos de quejarnos, dejamos de autocriticarnos y dejamos de enfocarnos en el problema cuando sucedió y la situación incómoda? Y más bien empezamos a pensar en ese momento que no me sale el drill, ajá, no es que yo no puedo, es ¿qué puedo hacer para que mis drills sean más fluidos? ¿Qué puedo hacer para lograr eso? ¿Qué es lo que está provocando esa tensión de mi isquiotibial que está haciendo que mi pelvis se balancee? Porque es que los coaches me lo dijeron, se te está moviendo la pelvis en la bicicleta y es que yo no voy a decir más no la logro, lo que voy a decir es, coach, ¿y qué hago? Ilumíneme, ¿qué leo? ¿A dónde voy? ¿Qué me pongo? ¿Qué estiro? ¿Qué fortalezco? Concéntrate no en el problema, concéntrate en la solución que tienes que lograr. ¿Cómo puedo mejorar mi técnica de pedaleada si ese talón definitivamente no cae y se me queda arriba y pierdo potencia por dejar ese talón arriba?
¿cómo la logro? No digas, es que ese bendito talón no cae y eso no sirve y yo no puedo. Y eso se quedó así. Es más fácil decir, se quedó así, a decir, ¿cómo lo trabajo y cómo lo mejoro? ¿Cuántos recursos tengo que dedicar para eso? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar para eso? ¿Qué espacios tengo que apartar para lograr eso? En la medida que empecemos a pensar más de esa manera y no quejarnos porque es que yo no logro concentrarme, yo no logro relajarme, es que yo voy corriendo los 400 a 320 como le toca a Pipe y va, pero es que yo no logro bajar el pensamiento ni la cabeza ni la respiración. No pienses es que yo no puedo, más bien es, ya va, ¿qué logro? ¿Cómo logro implementar la meditación y la relajación para mejorar mi respiración? Y eso tendrá algún impacto también en la natación y en la bicicleta. Vamos a ajustar esa estructura del pensamiento y te vas a dar cuenta que si sustituyes esos porqués y quitas esos porque es que yo no puedo, porque es que, y quitas los absolutos, porque los absolutos no existen. Es que a mí nunca me sale eso. Es que yo siempre aterrizo de talón. Es que yo siempre arrastro el codo cuando nado. Es que yo nunca pateo porque siempre se me hunden los pies. Los absolutos no existen, para empezar. Así que sácalos de la ecuación y concéntrate en lo que debemos hacer y no en el problema. Céntrate en la estrategia que quieres desarrollar. Céntrate en lo que quieres lograr, mejorar, en la meta que tienes y no en el problema, porque si constantemente te repites el problema, lo que vas a tener para ti es el problema. Bien. ¿Qué herramientas puedo usar para esto? Muchas, y las han visto que hemos utilizado una gran cantidad. Y no tienen solo que ver con el tema mental y las capacidades mentales y el supraconsciente y los temas que van más allá de lo corpóreo, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, establécete metas que sean oportunas, metas que sean correctas. Por eso cuando nosotros los conocemos y conversamos, decimos, mira, lo primero que tenemos que hacer es alinear las metas, revisarlas y que realmente sean metas retadoras pero logrables, que sean efectivas, que realmente aporten y no nos vamos a meter a colocar metas que definitivamente nos desequilibren por completo porque no sean retadoras o porque no sean logrables o porque requieran más recursos de los que yo pudiese implementar en algún lado, ¿sí? Controla la atención en lo que estás haciendo. Si tú controlas la atención en lo que quieres lograr y no en el problema, ya empiezan los cambios. Los fracasos son parte de la vida. No hay forma de que todas las sesiones nos salgan perfectas. No hay forma de que todos los movimientos los hagan perfectos y no hay forma de que en todas las carreras logre el objetivo que iba a lograr. Entonces, eso forma parte de la vida y el ciclo de aprendizaje. Vamos a aprender de esa situación y miremos qué errores se cometieron. Veamos qué cosas se pueden ajustar, ¿sí? Si yo controlo la atención y gestiono el pensamiento y combino estos dos elementos, definitivamente voy a mantenerme concentrado en lo que quiero lograr, en mi meta y no en el problema, ¿sí? Pilas con los momentos de extrema tensión, como lo son las altas intensidades, como lo son los chequeos. Algunos tenemos unas capacidades brutales y el día que nos dicen chequeo, ¡oh!, nos fuimos, nos caímos. Hicimos un chequeo brutal, vamos a la carrera, entramos con mucha ansiedad, por nervios o porque estamos muy felices, frecuencia cardíaca para el cielo y perdemos capacidad de manejo de oxígeno. Usen la visualización, ¿sí? Es una herramienta súper importante. Y pilas con algo, las relaciones. Si bien nosotros como seres humanos somos seres individuales y nuestra evolución es individual, necesitamos del colectivo. Esto es un trabajo que tiene que tener de las dos partes y la mejora no escapa de eso, como es en el macrocosmos, es en el microcosmos. Entonces, tener una buena relación con tus compañeros, poder mirar en ellos lo que te favorece y no concentrarte en sus problemas y en lo que no te gusta. Conectarte con tu entrenador y realmente tener una comunicación asertiva en donde puedas mirar cómo piensa él, cómo pienso yo, qué podemos sacar y cómo interactuamos,
va a lograr muchísimo más beneficio que simplemente quejarse y decirme, ah, pero es que no, ah, pero es que yo no puedo, ah, pero es que él no sirve. No, más bien concentrémonos en lo que podemos mejorar y el mundo cambiará muchísimo. ¿Qué técnicas puedo utilizar? Muchas, muchas, muchas. Y repito, no van solo por las técnicas estremecedoras de la nueva generación o las que son muy mentales y espirituales, como pensar en relajación, en respiración, tipo pranayama, contemplación, yoga, tai chi. A uno le dicen que esos aspectos están allí y quizás algunos decimos, uy, no, eso es el coco, uy, no, 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 ahí está Satanás. Y es respetable porque es que tenemos una crianza y nos han inculcado unos valores, unos principios que van por allí. Pero ya va, quizás no, porque si nos lo está diciendo alguien que definitivamente me inspira algo de confianza, vemos que hay una acción, que hay conocimiento, que hay experiencia, pues démosle una oportunidad a la cosa y empecemos a ver esas técnicas, ¿sí?, que se utilizan para gestionar la activación del pensamiento, de la palabra y del movimiento, ¿sí? Podemos ver por el otro lado, en el otro extremo, técnicas mixtas que van hacia un poco lo holístico, pero también hacia lo pragmático, como el mindfulness. El mindfulness es un intento de combinar planificación neurolingüística con teoría conductual, con todas las técnicas, digamos, que tienen que ver con el ser, ¿de acuerdo? El brain spotting, la autohipnosis, la visualización o simulación. Para que tengan una idea, en mi carrera como triatleta, ya todos saben, y lo he dicho bastante, la natación no ha sido precisamente lo que más me disfrute. Y ese bloqueo, y digamos que cuando pude explotar en la natación, fue a través de una técnica con psicólogos y entrenadores, que fue hipnosis, ¿sí? Y luego uno puede practicar la autohipnosis y uno puede durante el gesto deportivo estar trabajando yoga, meditación y relajación. Marco levantó la mano. Sí, profe, ¿qué es brain spotting? Un segundito. ¿Qué es brain spotting y cómo se usa? Ok, el brain spotting es una metodología en donde, ¿has escuchado hablar del brainstorming? Sí, señor. En todo manejo de reuniones, en toda situación donde necesitas creatividad y empezar a buscar una solución, una alternativa para algo, para un problema, entonces todo el mundo aporta y no se limita a nada, ¿sí? En el brain spotting no vamos a tirar todo allí a como caiga. El brain spotting es una metodología similar al brainstorming, pero que en donde, y si como dijo ese sabio filósofo de Chía, utilicemos la raíz etimológica, brain y spot, ¿sí? O sea que voy indagando en segmentos del pensamiento y cojo ideas puntuales y sobre esas ideas empiezo a desarrollar. Empiezo a ser selectivo, al contrario que dejar que todo llegue, ¿sí? Sí, profe, gracias, chévere. Perfecto. Entonces, chicos, pilas que muchas veces pensamos que es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que eso está mal, no, es que eso no sirve, no, es que eso no puede ser. Y la verdad es que todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos creciendo. El universo entero vive en un constante cambio. La única constante del universo es el cambio, ¿sí? Y pilas porque solemos ser muy duros, muy rígidos en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra estructura de acción, en la forma como nos expresamos y en refugiarnos en decir, yo soy así. A mí me criaron así. Ve a ver usted qué hace. Pues sí, pero no. Porque el árbol más rígido es el que más fácil se agrieta. ¿Sí? Mientras que un bambú o un sauce definitivamente con el viento se mueven. Y está la tormenta y están los problemas y eso hace así. Y pasó todo y ellos allí. Y los otros árboles en el piso. Entonces, de nuevo, el camino del medio. Ni ser demasiado laxos, ni ser demasiado rígidos. Busca el equilibrio, como lo dijo ese sabio filósofo californiano, Bruce Lee. Bien. El último
aspecto que íbamos a revisar aquí es la cuenta de ahorros deportiva. Y como les dije, eso tiene que ver con la carga genética, la cantidad de años en la práctica deportiva y la cantidad de años en el deporte específico que quiero lograr. Definitivamente, sí, yo tengo muchos años practicando el triatlón. Pero además de pequeño nadé. Pero además mi abuelo fue esquiador de fondo porque ese man era noruego. Entonces definitivamente su cuenta de ahorros está bastante llena. Y si usted tiene esos 3 factores, usted va a mejorar más rápido que alguien que no tenga los 3 factores. Nada que hacer, eso es así. Pero esto de nuevo, levantó la mano y dijo, hey, pero pilas, que no es solo la cuenta de ahorros, ¿sí? Porque de nuevo, el ser muy juicioso, el ser bien metódico, el ser bien constante, se lleva por encima a estas capacidades innatas que se tienen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, antes de pasar al cierre y sumario? ¿Alguien dijo yo? Nadie dijo yo. Y si nadie dijo yo, seguimos. De nuevo, me encanta mostrar a la gente que son referentes. A ese sí lo conocemos todos, ¿cierto? Al que está de amarillo allí. ¿Alguien que no lo conozca? ¿Con confianza? No, todos lo conocemos. Ese señorito de amarillo que está aquí. ¿Cómo se llama, profesor? Egan. Egan Bernal, muy bien. Campeón del Tour de France. El que está llamado a ser el mejor ciclista por el momento. ¿Sí? Puntos de referencia. Entonces, sumaricemos. El rendimiento en resistencia aeróbica, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, mejore el VO2 max, mejore su umbral, su FTP. Y para eso, mejore todo esto que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Pero también no se olvide que tiene que hacer acondicionamiento y fortalecimiento en las 4 aristas que vimos. Y siempre esté pendiente de la economía del gesto deportivo. Eso no se puede olvidar, porque un caballo desbocado y sin control es ineficiente. Y si usted lo pone a tirar de la carreta y no tiene control, entonces le va a voltear toda la mercancía y se perdió todo lo que había. Hizo un daño mayúsculo, ¿sí? Más bien que no hubiera puesto un caballo y hubiera tirado eso por un burrito. Bien. Y la alimentación es parte fundamental de todo esto, porque si usted no ingiere la cantidad de calorías, no ingiere la cantidad de macro y micronutrientes en los momentos correctos, no va a tener energía para poder desarrollar las velocidades y los ritmos que necesita durante el tiempo necesario, siempre manteniendo una ecuanimidad de pensamiento y de acción, siempre logrando enfocarse en el objetivo, en lo que se quiere lograr y no en los problemas. ¿De acuerdo? Además de tener presente de que mientras más tiempo tenga haciendo su actividad deportiva, con más facilidad va a mejorar. Y que al principio va a costar si no he hecho esto desde el principio. Si soy muy nuevecito, me va a costar más. Pero en la medida que sea constante y siga e insista, cumpliendo con todo lo demás y siga haciéndolo, definitivamente la mejora va a llegar. Pero muchachos, pilas, que la economía de carrera depende del fortalecimiento y del acondicionamiento. Y el que yo pueda desarrollar fuerza depende de mi alimentación. Pero si yo no como lo suficiente, entonces no voy a lograr la cantidad de glucosa y glucógeno para desarrollar los niveles de umbral. Y si no ingiero la cantidad de aminoácidos necesarios en mi alimentación, mi VO2 max difícilmente va a subir. Pero si yo pienso que alimentarme de manera correcta es un problema y que eso es un caos, definitivamente no voy a lograr una buena alimentación.
Y si no me alimento bien, la economía de carrera se fue al traste porque no hay suficiente energía para lograr todo esto. Y todo esto está cobijado por una carga genética y por mantenerme en el tiempo realizando estas actividades. Entonces, la mejora, muchachos, tiene que ver con una gran cantidad de estrategias, múltiples estrategias, donde todas son necesarias y ninguna sobra. Donde mientras más de esas que acabamos de ver pueda implementar, definitivamente voy a acercarme mucho más a mi mejor condición deportiva, a mi mejor desempeño deportivo. Por lo tanto, recordemos algo muy importante. No existe una fórmula mágica. No hay algo puntual que yo pueda comer y ¡suas! Ya mejoré. No hay un entrenamiento puntual que yo pueda lograr y ¡fuas! Mejoré. Por allí los que son ciclistas han escuchado, no, hermano, usted haga, ya que tiene potenciómetro y ya que tiene un simulador, haga sweet spot. Entrene puro sweet spot y usted va a mejorar su FTP. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso depende de diversos factores. Porque si usted va a mejorar la velocidad de régimen permanente, pero tiene muy pocos centímetros cúbicos en su motor, esa mejora va a ser mínima. Hay ocasiones en que para mejorar el FTP tienes que mejorar el P2 Max. Y así esto va cambiando. Entonces, no hay fórmulas mágicas, señores. El camino corto no existe. Esto es, hágale y hágale y hágale y hágale y hágale y sea juicioso con todo lo que vimos, ¿sí? Esa mejora es multifactorial. Hay muchos factores que intervienen en esa mejora para lograr el exitazo como este señor que está aquí. Cada uno tiene su 1.59. Cada uno está buscando su meta espectacular y para cada uno esa meta es tan importante, tan valiosa, tan luchada como lo fue para este señor ese 1.59, ¿sí? Entonces, la reflexión, el reflexionar si donde estoy es, lo que estoy pensando es, lo que estoy diciendo es, si estoy implementando todos los aspectos que tengo que implementar son el autoconocimiento, el saber en dónde estoy parado en realidad. Jiré, ya veo lo que dice Jiré, ya lo vamos a ver. Ese autoconocerme en todo momento para saber si me estoy desviando del pensamiento constructivo y estoy en el camino que es. Luego la determinación para mantenerme donde es y la constancia para no abandonar ese camino que decidí emprender. Esa es la clave, muchachos. No es más que eso. Siempre reflexionemos en dónde estamos, lo que hacemos, lo que estamos ejecutando. Miremos, entendamos si estamos o no estamos presentes en eso, si somos conscientes o no. Si no te conoces a ti mismo, si no conoces lo que sientes en cada zona, en cada esfuerzo, definitivamente, difícilmente podrás seguir el sendero que te va a llegar a la mejora. Por eso esa conciencia siempre se la pedimos en todos los entrenamientos que hacemos. Girecita dice por aquí, y si alguien dice que le funcionó una fórmula mágica, jamás será sostenible. Eso es correcto, Gire, porque es que esas fórmulas mágicas funcionan para una situación particular, en un momento particular de una persona particular. Y puede ser que funcionó para ti en este momento, pero quizás dentro de 2 semanas esa misma fórmula mágica no vuelva a funcionar para ti. Entonces difícilmente va a funcionar para otra persona porque somos seres individuales y cada situación es particular y es distinta. Bien. Entonces, muchachos, constancia, pilas entonces con lo que hacen, pilas con lo que piensan, porque todo al final se convierte en hábitos. Si lo hacemos recurrentemente, eso va a ser un hábito y si construyo hábitos saludables, vamos a forjar un carácter y ese carácter definitivamente va a forjar el destino que nos lleva a cumplir la meta o no. Si tú sigues pensando que no puedes, que eres un gordo, que te cuesta, que no sirves, que tú no naciste para esto, hacia allá vas. Ese es el destino que estás cosechando. Si tú das el ajuste, ejecutas todo lo que tienes que hacer, porque no es solo pensar, también tienes que ejecutar, entonces definitivamente lograrás el objetivo que tenías. Muchas veces, aquí ya para despedirnos, muchachos,
pensamos entonces, sí, todo eso está chévere, todo eso está bueno, pero los prejuicios y las preconcepciones que tenemos desechan algunos elementos. Porque si yo quiero llenar mi cuerpo mental de conocimiento, si yo quiero aprender cosas nuevas, tengo que tener espacio para lo nuevo. La mente es finita, las emociones se cansan también, la capacidad mental tiene un tope. Entonces, yo tengo que constantemente estar desechando ciertos elementos, ciertos patrones, ciertas preconcepciones para poder volver a llenar mi copa de conocimiento. Si tú no vacías la copa de tu conocimiento, no va a poder entrar nuevo conocimiento en él. Si tú mantienes el agua que tenías allí, esa bebida allí, no va a poder entrar otra nueva. Entonces, muchas veces nos quedamos pegados en esa situación y no reconocemos que hay nuevos factores, en nuevas formas de ver la vida que podrían traernos muy buenos resultados. Cierro por aquí, muchachos, dándoles la palabra. Si hay dudas, preguntas, dejo de compartir aquí. Stop share. Voy a la cámara y aquí estamos. Somos todos oídos. Si hay preguntas, si hay anotaciones y si no, pues nos preparamos para la despedida. Yo tengo una duda. Sí, señor. Invoco a su conocimiento, profe. Cuando hablan mucho los coaches dicen que el talento siempre va a superar, el trabajo siempre va a superar el talento y demás. Sí. La disciplina es un tema jodido, por lo menos para mí siempre ha sido complejo. Pues casi que podría ser una charla entera del tema, pero no sé, algún tip para superar ese tipo de cosas. Cuando la disciplina no da y uno quiere pues mejorar a punta de trabajo. No hay nada. Y de nuevo, usaste un término que es absoluto, siempre. Y todo lo que tenga siempre y todo lo que tenga nunca automáticamente es falso. Porque no siempre la disciplina le va a ganar a el talento. Por ejemplo, voy a casos personales para no involucrar a nadie más, ¿sí? En aquellos años mozos, por allá cuando yo corría dicen que a buenas velocidades, me paro en la línea de salida. Estaba en un muy buen momento. Ese día yo iba a buscar bajar el 10K de 34, ¿sí? Estaba buscando el 33 bajo, 33 chiquito. Me paro en la línea de salida, veo a la gente que está al lado, a los amigos, a los contrincantes al mismo tiempo, y de repente escucho una voz y cuando volteo digo, ¿qué fue eso? Esa voz yo la conozco. Y efectivamente, cuando lo miro, le digo, ¡ey, ya va! Voy a poner un nombre ficticio porque no es justo con las personas, ¿sí? Pedrito, tú eres Pedrito, ¿cierto? Sí. El que vivía en el barrio allá, fulano, pegado a la montaña. Sí. Ah, tú eres Vallejo, tú eres John, el Caliche. Sí, cómo no, claro que sí. ¿Y qué más? ¿Y qué haces aquí? No, voy a correr. Yo digo, ¿vas a correr? ¿Y desde cuándo tú corres? No, pues ya dejé el vicio, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé la rumba, dejé las malas juntas y ya tengo aquí como 6 meses corriendo y esto está chévere, esto está bueno, me gusta y desde que entré en el camino del Señor, entonces quiero cultivar mi cuerpo también porque el cuerpo es el templo del alma. Y wow, bien. Pero yo todavía me quedaba, ¿qué hace aquí en la línea de salida? O sea, aquí estamos en los que corremos, este señor no tiene nada que hacer aquí. Ese señor bajó a los 34, yo hice 34-27. ¿Sí? Y es que ese señor, a pesar de la vida que llevó, tenía una carga genética que le transmitía tanto tema deportivo, en baloncesto, en atletismo, en béisbol, en todo. Toda su familia de no sé cuántas generaciones hacía deporte y a alto nivel. Y mira, ahí no había forma. Ese señor corría porque sí. Hay atletas profesionales por allí que su alimentación es una porquería, pero una cosa absurdamente fea. Y tienen unos logros satánicos. Ah, que si comiesen mejor, pudiesen ser mejores. Puede ser que sí, puede ser que no, porque es un factor y otro factor. Entonces, pilas
allí que no es siempre Sebas, ¿ok? Hay muchos casos documentados, vividos, en donde definitivamente el talento se ha llevado al juicio. Le doy la palabra a Elvis y luego a Ivonne. Elvis. Elvis levantó la mano. ¿Ya no la levantó? Hola. No, no está. Aló, Ajá, ahora sí, lo escuchamos. aló. ¿Lo escuchamos, profesor? Ok, buenas noches, ¿cómo están? Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien, todo chévere, profesor. Lo escuchamos. Ok, bueno, no, voy a dar una pequeña acotación ahí para todos. En este deporte de largo aliento como es el triatlón, más que todo para las personas cuando comienzan de cero, a veces hasta en los 3 deportes. Hay personas que vienen desde una silla pegada a una computadora, nunca ha hecho nada. Hay que tener mucha paciencia en este deporte, mucha. Lo que yo siempre les recomiendo que empiecen desde abajo, hagan mucho sprint, conózcanse muy bien y van pasando poco a poco a la otra distancia. No es necesario en un año, ay, que quiero hacer el Ironman, que yo no sé qué. No, pues son retos personales y eso es válido, pero no es necesario porque, o sea, al menos que uno sepa que uno se va a morir en un año, entonces uno necesita hacer eso en un año, no. Hagan todo paso por paso, con calma, y van a tener mejores resultados. Y todo el mundo no está para correr Ironman o un full, ok, lo pueden hacer como reto personal, pero de repente habrán personas que le van mejor en el sprint y pueden hacer sus podios en el sprint porque le va mejor, son más rápidos para todo, como hay otros que en el largo aliento le va a ir mejor. Entonces, nunca nos podemos comparar con el otro, que a este le va bien, que a este no, porque es que todos no somos iguales. Y le vuelvo y le repito, con calma, poco a poco, y se llega lejos. Bueno, eso era todo, señores. No, muy buena acotación ahí, Elvis. Gracias por esa. Le damos la palabra a Johanna García, que levantó la mano. No, Ivonne no levantó, hasta ahora entrando en la sala. Johanna. Hola, Johncito. ¿Qué tal? Yo te quería hacer una pregunta. Yo soy vegana. Debería tener, o sea, en general no he tenido ningún problema en el rendimiento ni nada en general porque me cuido mucho de tener una alimentación pues muy saludable, pero debería tener alguna, o sea, tener en consideración algo específicamente teniendo este tipo de alimentación. Sí, como todos, no simplemente porque seas vegana. Hay dos, digamos, micronutrientes muy importantes en los cuales se suele tener déficit en una nutrición completamente vegetariana si no tienes cuidado en el balance y en la suplementación. Complejo B, vitamina B y creatina. La creatina es un aminoácido y es un elemento esencial para poder formar la fosfocreatina, que es el combustible que usamos para las fuerzas explosivas, para esas aceleraciones instantáneas y cortas y rápidas. Una persona vegetariana le cuesta un poquito más esto si no se suplementa con un poco de creatina en ciertas medidas, ¿sí? Y suele tener anemias ferrotípicas o anemias provenientes de déficit de vitamina B si no tiene cuidado con que en lo que está ingiriendo pueda de alguna manera combinar para lograr esas cantidades de vitamina B que necesita o en algunos casos suplementar puntualmente. Acá en el equipo hay bastantes personas que son totalmente vegetarianas, hay atletas de élite, campeones mundiales de todo tipo que son completamente vegetarianos, pero básicamente es respetar el balance, el equilibrio. Un vegetariano tiene que tener cuidado cómo mezcla los diferentes tipos de, digamos, vegetales que tienen carbohidratos, porque debe tener algunos que tengan cierta cantidad de aminoácidos con otros. Los
digamos que el valor nutricional de las proteínas vegetales no es tan alto de todas, pero si yo las combino de manera eficiente, puedo lograr casi que el mismo efecto que una proteína de alto valor nutricional animal. Entonces, no hay limitación, solo tengo que tener cuidado con esos detallitos. Ahí te invito a que luego offline lo conversemos, te pongo en contacto, te doy los nombres de las personas del equipo que son absolutamente vegetarianas, que les va muy bien y que han hecho esto anteriormente para que puedas, a través de la experiencia de ellos, alimentarte. ¿Sí? Súper, Johncito, gracias. Bien. Bien, chicos, si no hay más preguntas, nos despedimos agradeciéndoles a todos por estar aquí, por participar, por opinar, por preguntar, porque de todo esto es que surge el conocimiento y la mejora. En la medida de que lo consideren y lo quieran, utilicen más los grupos de WhatsApp del equipo para discutir estos temas, porque definitivamente, ¿por qué no? Si estamos aquí para mejorar, estamos invirtiendo un poco de recursos en esto, utilicemos esos recursos también para mejorar y no solo para los chistes, que son importantísimos. Eso nos mantienen con todos los sentidos arriba y la emoción arriba. Sin embargo, siento que en ocasiones desperdiciamos muchos escenarios que tenemos para lograr mejorar, que al final es lo que queremos hacer en todos los aspectos. Buenas noches, señoritos, que descansen y nos vemos mañana. Muchas gracias, Johncito. Gracias, profe. chao. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. A ti, que estés muy bien. Buena carcajada esa de fondo. Buena la carcajada. Abrazos, team. Chau. Chao, profesor. Gracias, Un profe. abrazo a Chao. todos.